El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:46. Doctor Ramiro Núñez, qué gusto, a los años que lo veo. Nos visita por acá. Don Javier de la Cadena dice, libre porte de armas, eso está fuera de discusión. Es así. La calentura no está en las sábanas, don Javi. Créanme, yo al menos, probablemente cada uno de ustedes tendrá un criterio. Yo al menos, si a mí me preguntan, es mi opinión absolutamente personal. Yo no estoy de acuerdo con el libre porte de armas. A mí no me parece que esa sea la solución para combatir la delincuencia. La sociedad ecuatoriana, para sentirse segura, necesita que el Estado le brinde la correspondiente seguridad. Y la Policía Nacional es el ente del Estado que tiene que garantizar aquello. Gracias por la interacción de los oyentes. Gracias, tenemos un montón de comentarios. Por cierto, porque las comparaciones terminan siendo odiosas, a ratos necesarias o a ratos no se las comprende, ¿no? El 30 de noviembre del año 2017, en este espacio de noticias, mi contertulio, el señor Alexis Moncayo, le preguntó al ya había dejado de ser presidente, le preguntó al economista Rafael Correa. Esta entrevista fue la primera entrevista que tuvimos con Correa después de que dejó el poder y cuando regresó por primera vez al país luego de haber dejado el poder. Y Alexis le cuestionó los términos utilizados contra la mujer, por ejemplo el de gordito horrorosa, etcétera. El expresidente se incomodó, pero luego terminó aceptando que cometió un exceso en esta entrevista, sino que en ese momento no transmitíamos en Facebook Live, entonces no tenemos el registro audiovisual de esa entrevista, pero eso pasó. Digo, no pretendo comparar, pero sí establecer que los gobernantes, los líderes políticos, tienen que manejar adecuadamente los términos y las palabras para no terminar siendo hirientes. Y yo insisto, esta declaración del presidente Moreno del día viernes, aparte de ser desatinada, coincidió con una semana en la cual el país recordó un hecho que probablemente no lo tenía en el radar de manera tan recurrente. El caso de Paola Guzmán, que como señalé, una estudiante de un establecimiento educativo, obligada a tener relaciones sexuales con el vicerrector de ese establecimiento educativo a cambio de que le mejoren las notas. Este pervertido la embarazó. Este pervertido le pidió ayuda al médico del establecimiento educativo para que la chica aborte. El médico, otro pervertido, pretendió que la chica también tenga relaciones sexuales con él. Y la chica, en un momento tan complejo de su vida, ingiere 11 diablillos y se suicida. 17 años después se da una audiencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuyo desarrollo también invita a la reflexión porque por un lado el Estado, a través de la representación de la Procuraduría, pide disculpas, pero luego pretende matizar el hecho. La doctora Consuelo Bogon estuvo justamente en San José de Costa Rica la semana anterior, en el seno de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ella es jurista y conoce mejor que nosotros estas materias. Nos acompaña aquí en A Primera Hora. Doctora, bienvenida, qué gusto. Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por la invitación a este espacio. Siempre es bueno que la ciudadanía esté enterada y esté informada sobre cuestiones fundamentales que a veces, como usted bien indicó, no están en el radar, pero que sin embargo tienen un impacto sin duda importante en la vida de las personas y de las mujeres. ¿Usted por qué estuvo en San José de Costa Rica? ¿En condición de qué estuvo? Yo soy abogada del CEPAN Guayaquil, dirijo la clínica jurídica de litigio estratégico que se dedica a llevar casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con otra organización hermana que está en Colombia, en Bogotá. Llevamos el caso a la comisión en el 2006 y obviamente hemos recorrido un largo camino hasta la audiencia de la Corte Interamericana. Fuimos con un equipo compuesto por Rita Martínez, que es la directora
ejecutiva del CEPAN Guayaquil y otras compañeras del Centro de Derechos Reproductivos de Colombia. Correcto. Esta audiencia, ¿por qué se desarrolla esta semana? Digamos, ¿cómo llega este caso a conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? En el 2006, el CEPAN Guayaquil, conjuntamente con el Centro de Derechos Reproductivos, llevó el caso a la comisión, una vez que aquí en el Ecuador no hubo ninguna respuesta de autoridad alguna frente al caso y sobre los hechos violatorios a Paola. Ni la justicia penal, ni el administrativo, ni la justicia civil dieron respuesta a la familia, especialmente a la madre de Paola en este caso. Entonces, a partir de esto se llevó a la comisión. Empezó el proceso ante la comisión, que suele ser bastante largo. Hubo intentos de solución amistosa con el Estado en diferentes oportunidades, sin embargo, no se llegó a aquello. Por lo cual, luego del informe de fondo que emite la comisión encontrando responsabilidades en el Estado ecuatoriano por no haber protegido los derechos de Paola y a través de ello los derechos de la población estudiantil ecuatoriana, lo manda precisamente ya a Corte Interamericana y justamente en mayo del 2019 presentamos la solicitud de medidas de reparación y de que se determine responsabilidades ante la Corte Interamericana y en la Corte, que es mucho más rápido el proceso, nos señalaron audiencia justamente para el 28 de enero. ¿Por qué ha tardado tantos años? Este caso ocurrió hace 17 2002. Años, en el año 2002. Estamos iniciando 2020. ¿Por qué tantos años ha tardado? Primero, por la justicia nacional. Hubo varios intentos, especialmente en la justicia penal. Se llegó a instancias de ordenar la captura del sujeto. Sin embargo, no fue aprehendido, nunca fue capturado. Por eso prescribió la causa. Luego en la parte civil lo mismo, como no estaba presente no se pudo ejecutar ninguna de las medidas civiles y en la parte administrativa tampoco ocurrió nada. Él fue destituido por abandono del cargo, más no por los hechos que ocurrieron con Paola. En el 2004 fue destituido y de allí obviamente ya en el 2006, antes de que prescribiera incluso, se recurrió a la comisión. En la comisión suelen ser bastante lentos en la cuestión de emitir los informes, especialmente porque se espera las respuestas del Estado, los cuales nunca fueron satisfactorios, especialmente para la víctima, inclusive en la cuestión de solución amistosa. Ya recién en el 2018 se emiten los informes para que puedan pasar a Corte Interamericana. Recordemos a nuestra audiencia los hechos ocurridos en el año 2002. Sí. A ver, Paola estudiaba en un colegio público en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué curso estaba ella? Ya estaba ella tenía 15 años cuando repitió. Entonces, tercer curso, cuarto curso. Cuando ella empezó a tener problemas de notas, inclusive la madre fue a hablar al colegio, justamente se entrevistó con esta persona, con el vicerrector, quien le prometió ayudarla, obviamente en la parte académica, y que no se preocupara. La señora, además, jefa de familia, confió en el colegio para que ayudara a su hija a superar el bache académico. Sin embargo, ella notó que su hija empezó a cambiar. Ella tenía una enfermedad, lupus, que además es nerviosa. La mamá empezó a notar que esta enfermedad empezaba como a recrudecer, alguna tensión, alguna preocupación. Sin embargo, Paola no le dijo nada, simplemente callaba y se volvió una niña poco alegre, poco comunicativa. En diciembre del 2002, antes de su cumpleaños, fue su cumpleaños el 11 de diciembre, se lo celebraron normalmente. Sin embargo, ella ya se le notaba como un dejo, como cuando alguien se va despidiendo de las personas. Al otro día, ya ella era en la clase vespertina. En la mañana atiende a su hermanita, hoy en ese entonces de 6 años, y empieza en ese momento, golpe de 10, 11 de la mañana, se toma los 11 diablillos. En esa época los diablillos eran de libres, se vendía libremente en las tiendas, etcétera, y los ingiere, los 11 diablillos. Va al colegio, en el bus del colegio le dice a las amigas lo que había pasado, y en ese momento las amigas le dan aviso al médico.
El médico lo que hace es darle aviso a la inspectora, y la inspectora lo que hace es ponerla a rezar a Paola, porque por lo que había hecho, ¿no? Por lo que además era de conocer. O sea, en lugar de llevarle a un médico, le ponen a rezar. Exactamente, la ponen a rezar e inclusive, bueno, eso ya en la parte de la audiencia, porque fue bastante curioso que el Estado llevara a unos peritos a confirmar que los diablillos eran tóxicos. Obviamente los diablillos eran tóxicos. En todo caso, ella, en lugar de llamar a la madre, empiezan a hacerla rezar, y es una de las compañeritas la que llama a la mamá a decirle que algo le pasaba a Paola. Hasta tanto, las propias compañeritas son las que van a comprar agua con sal para darle a Paola para ver si vomitaba. Obviamente eran niñas, no sabían cómo maniobrar, por lo tanto ellas hacen lo que imaginan que pueden hacer. Nadie del colegio hizo absolutamente nada. Llega la madre y le encuentra a su hija en un pasillo, en una camilla, y con dolores. Ahí la lleva la madre mismo en taxi a Luis Bernaza, y luego una clínica privada, intentando salvarle la vida, lo cual obviamente no pasó, pues al otro día murió después de una agonía bastante dolorosa, puesto que eso empezó a quemarle. Ella le decía a la mamá que por favor le diera agua porque se estaba quemando por dentro. Bueno, una serie de cosas que dejaron bastante afectadas obviamente a su madre, y ella muere. En el momento que ella muere, Perdón, la que madre... interrumpa, Consuelo. O sea, perdieron casi un día en el cual probablemente pudieron haber establecido algunas medidas para tratar de, no sé, hacerle un lavado o alguna acción médica. Se perdió mucho tiempo. Se perdió entre que la madre llegó por aviso de una de las compañeritas y que llegó al colegio. Ha de haber sido media hora, más o menos 40 minutos. Eso, en palabras de los mismos peritos que llevó el Estado, obviamente disminuyen la posibilidad de salvarle la vida. Obviamente es tóxico, obviamente hay que hacer una maniobra en un hospital y no en un consultorio de una escuela. Lo que ameritaba obviamente es que el colegio llamara a una ambulancia y se la llevara a un centro hospitalario, lo cual no ocurrió. Cuando ella fallece, una periodista se acerca a la madre de Paola y le dice: usted tiene que denunciar porque su hija fue abusada por el vicerrector. Allí las mismas compañeritas empiezan a contarle a la mamá recién lo que estaba pasando, lo que había ocurrido, e incluso de que habría estado embarazada. Como la mamá se entera de esto, va en el momento de la autopsia, donde el médico que practica la autopsia la hace entrar y la hace ver el cadáver de la hija abierto, y le muestra un pedazo de carne y le dice: señora, aquí está el útero. Obviamente a una mujer humilde enseñarle un pedazo de carne para decirle que estaba vacío y que no había bebé. Esa crueldad también quedó grabada en la memoria de la señora Albarracín, porque eso significó barbarizar además el recuerdo del cadáver de su hija, el cual además estaba abierto, el cual además le muestran un pedazo de carne. Ninguna persona que no tenga conocimiento médico puede distinguir un útero de un pedazo de carne, para decirle que no estaba embarazada. Obviamente desde el principio hubo una alianza entre diferentes autoridades para proteger a esta persona. Luego de lo cual obviamente se puso la denuncia penal y bueno, comenzó la historia. Debo indicar además que el colegio sabía de lo que estaba pasando con esta persona, porque no era el primer caso. Ya había habido denuncias por parte de una profesora y de otras alumnas de que esta persona había estado abusando, que además tenía esta cuestión de acosar a las alumnas, etcétera, y el colegio ni ninguna autoridad del Ministerio de Educación hizo nada por proteger especialmente a Paola y a todo el alumnado. Oye, pero es una historia de terror la que usted nos está contando. Es una cuestión, nosotros cuando presentamos... Terrorífico, horroroso. Oiga. Exacto, lo presentamos como parte de tortura, porque hay que reconocer que aquí hubo sistemático dolor provocado por estas personas, además con la anuencia del profesorado, e incluso después de que hubo todo esto, en las declaraciones de las inspectoras y profesoras dijeron que sí, que lo sabían, pero que sin duda era por culpa de Paola.
Es decir, una niña de 15 años frente a una persona de 65, Ella se la tiene la culpaba de que lo había, entre comillas, seducido, lo cual eso también provocó en la familia, en la madre, sobre todo su desesperación, porque su hija estaba siendo acusada de algo que obviamente era imposible. Pero qué cabeza, una niña de 15 años pretendiendo seducir a un adulto de 65, o sea, no tiene sentido. Precisamente, y por eso es que el acoso sexual y el abuso sexual debe ser manejado con mucho cuidado. A ver, esta semana tuvimos la audiencia. ¿Por qué fue polémica la presencia de la Procuraduría, Consuelo? A ver, la Procuraduría, efectivamente, cuando comenzamos ya la audiencia, nosotros preparamos siempre a las víctimas, siempre psicológicamente, a ella y a la hija, a la hermana de Paola, que estuvieron también presentes, porque justamente doña Petita Albarracín tenía que declarar, entonces se las prepara psicológicamente para que puedan enfrentar un tribunal. Ella hizo su declaración, previamente el Estado pidió unos minutos para hacer una declaración. Todo el mundo pensamos en ese momento que efectivamente iban a reconocer la responsabilidad y los hechos y obviamente empezar a hacer el tema de la reparación. Sin embargo, nos sorprendió porque ellos lo que dijeron fue que reconocían hechos, no responsabilidades, pero pedían disculpas a la víctima. Es decir, pedían disculpas a una víctima frente a la cual no reconocían responsabilidades. Esa ambivalencia, esa forma poco aceptable que uno de los jueces incluso llamó grosera, hizo que la víctima entrara en crisis. Tuvimos que sacarla de la sala porque ella en su desesperación quiso tomar la palabra para negar lo que se le estaba diciendo contra su hija. Ella, obviamente la sacamos para tranquilizarla, que estuviera en otra sala, mientras el Estado seguía su presentación. Luego de que esto pasa, empiezan las pruebas y el Estado presenta peritos. Estos peritos lo que hacen es básicamente declarar sobre el efecto de los diablillos. Obviamente los diablillos son tóxicos y eso lo sabemos todos. Eso también indignó a los jueces que no pudieron guardar las formas, en todo caso, porque lo que se pretendía probar era que igual ella se iba a morir. Es decir, como estaba en un colegio, entonces no se le podía hacer mayor cosa, entonces llegó la madre y se la llevó y nada, murió. Frente a eso también hubo indignación porque obviamente el mismo perito del Estado dijo que lo que tenía que haberse hecho era llamar inmediatamente o llevarla inmediatamente a un centro hospitalario, lo cual no ocurrió. Después el Estado lo que dijo fue, en todo caso, no era responsabilidad del Estado el tema lo que había pasado con Paola y que efectivamente en esa época no habían políticas públicas que hubieran permitido salvar o atender el caso de Paola, ni había medidas adecuadas para enfrentarlo, que eso lo reconocían, pero que no era responsabilidad del Estado. Esa ambivalencia hizo que no solamente la víctima, sino el mismo tribunal tuvieran una reacción frente a lo que el Estado hizo, que demostró en palabras del tribunal, de la Corte Interamericana, poco tino al tratar el tema con la víctima. Ahora, ¿la Corte podría, por este caso, sentenciar al Estado ecuatoriano? Así es. Estamos buscando la sentencia de la Corte para que el Estado repare, en este caso, a la familia de la víctima. Primero reconozca que hubo una violación de derechos, porque debe reconocerlo como responsabilidad del Estado, no como lo dijo la representación del Estado, porque fue ambivalente, fue poco atinado, como en palabras de la Corte, y más bien lo que se quiere con la sentencia es primero que se reconozca la responsabilidad del Estado, sobre todo que se reivindique el nombre de Paola, que es lo que más pide la madre. La madre lo que quiere es que se reconozca que su hija fue abusada, que no fue una relación sentimental o una relación entre pares lo que hubo en esto, sino un abuso sexual y un acoso sexual. Segundo, lo que se quiere además es que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Que los nombres de Paola y a través de él, de cientos de mujeres que han sido abusadas, sean reconocidos por parte del Estado y sean reivindicados. También se desea y se está pidiendo que se reabra el caso.
En graves momentos, en graves violaciones de derecho, la Corte puede ordenar al Estado, aunque esté prescrito un caso, que se reabra. Porque el conocimiento de la verdad, el reconocimiento de que hubo un delito es muy importante para las víctimas. Eso se está pidiendo. Aparte, obviamente, las medidas de rehabilitación para la familia, proyecto de vida, es decir, garantizar atención médica y psicológica, especialmente el tema de trabajo, obviamente, porque son personas muy humildes. Y lo otro es también lo que tiene que ver con la política pública del Estado ecuatoriano. Necesitamos que el Estado ecuatoriano tome políticas públicas adecuadas para prevenir este tipo de casos. Capacitación, evaluación al profesorado en el ámbito educativo, obviamente, no solamente en el escolar, también en el tema universitario, donde hay también bastantes denuncias de acoso sexual, y que sobre todo haya una intervención de prevención, porque esto tiene que prevenirse sobre todo en el ámbito educativo, protegiendo a las víctimas, pero sobre todo diciendo a la sociedad ecuatoriana que no hay tolerancia al acoso sexual en el ámbito educativo. Correcto. Y cierro preguntándole, ¿qué pasó con el vicerrector y con el médico del plantel? Realmente no lo sabemos, a ciencia cierta. Por eso es necesario reabrir el caso o en su defecto que se lleven a cabo medidas, que se pueda ubicar responsabilidades sobre todo, que se pueda ubicar el tema de qué está ocurriendo con los acosadores y qué está ocurriendo con la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque en el momento en que no se dio una respuesta adecuada a estos hechos, se abrió la posibilidad de que ocurrieran otros desde el 2002. Cuando no hay una respuesta del Estado, el mensaje a la sociedad es de permisividad, de que se permita. Correcto. Este caso debe estar en el radar de la sociedad y ojalá que le demos seguimiento justamente al desarrollo de este hecho que es absolutamente conmovedor con base en el relato que Consuelo Bowen nos acaba de presentar en esta mañana. Consuelo, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias por la invitación. La doctora Consuelo Bowen, que pertenece a CEPAM, esta organización que se encarga justamente de la defensa de los derechos de la mujer y que además en su calidad de jurista asistió Consuelo Bowen la semana anterior ante el seno de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para la audiencia en la cual se analizó este caso, el caso justamente de Paola Guzmán ocurrido en el año 2002, hace 17 años. Sobre este caso se busca una reparación integral por parte del Estado ecuatoriano. 7 de la mañana con 9 minutos en la primera hora.